Bien, tomen asiento, por favor. Yo oigo un poquito raro este micrófono. ¿Ustedes no lo oyen raro? No. ¿Lo oyen bien claro? A ver, vamos a comparar. Si se oye un poco lejos. ¿Y este cómo se oye? ¿Igual o mejor o peor? ¿Se oye mejor? Peor. A ver, ¿quién dijo mejor? ¿O igual? Se oye un poquito mejor. Yo lo oigo mejor desde aquí, pero ustedes están allá en el público. Bueno, vamos a usarlo por lo pronto este. Bien, mis hermanos, toda la gente, bueno, casi toda la gente quiere entender las cosas de Dios, quiere entender a Dios. Y es normal. Las cosas en las que creemos o las que queremos creer, queremos entenderlas. Y si es Dios, queremos entenderlo. Pero hay un problemita de que Dios es Dios. No es un humano, no es una criatura, no es algo o alguien pequeñito que podemos estudiar en un laboratorio con una rama de ciencia. Dios es Dios. Es el que está por encima de toda la creación, por encima del universo. ¿Cómo vamos a poder entenderlo? En las lecturas de hoy hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento recién habían llegado a la tierra prometida los judíos, los hebreos, y Josué era el caudillo, era el líder de ellos, aquel descendiente de Moisés. Y entonces la gente se puso a rebelar contra Dios y contra Josué, porque había cosas que no entendían de Dios, de Yahvé le llamaban en aquel entonces. Las Biblias protestantes equivocadamente traducen Jehová. Ellos dicen Jehová, es una traducción equivocada, lo correcto es Yahvé. Bueno, no entendían a Yahvé, no entendían a Dios, y se ponían a adorar otros dioses que eran más entendibles, porque se los presentaban en forma de un becerro, y decían de oro. ¿Qué decían? Pues aquí lo puedo tocar. Este becerro de oro lo puedo tocar, pues es algo más así práctico, más fácil de creer. Pero eso no era Dios, eso era un Dios falso. Entonces, al no entenderlo, empezaron a protestar y a separarse. Y vamos a escuchar la primera lectura, que Josué, el líder, les dice: señores, Josué 24:15 es una cita hermosísima que todos seguidos repetimos, porque tiene mucho contenido. Señores, ustedes sigan al Dios que ustedes quieran. ¿Quieren seguir un becerro, una víbora? ¿Quieren seguir el dinero? ¿Quieren seguir los placeres? Sigan a su Dios que ustedes quieran. Puros dioses falsos. Mi familia y yo, ¿qué les dijo Josué? Mi familia y yo, ¿qué? Seguiremos al Señor. Hasta hay un canto que cantamos por ahí. Mi familia y yo seguiremos a Yahvé, al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Y nosotros tenemos que decir así muchas veces, mis hermanos, a nuestros familiares, a gente en el trabajo, a amigos que te critican por venir a la iglesia. Mira, dile, tú síguele al Dios que tú quieras. Yo voy a donde Dios me ha demostrado que me bendice a mi familia y a mí. Mi familia y yo seguiremos al Señor. Es lo que vamos a seguir a Yahvé. Jesús se encuentra con un problema similar y lo vamos a escuchar en el Evangelio de hoy. Está explicando: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Sabemos a qué se refería Jesús? Ahora sabemos. En aquel entonces no lo entendían. Se refería a la Sagrada Eucaristía, la comunión que recibimos en la misa. Pero los judíos no lo entendían. ¿Cómo que comamos su carne? ¿Cómo? Entonces la gente, por no entender a Jesús, empezó a dejarlo, a abandonarlo, se retiraron. Muchos de ellos, muchos, no todos, pero muchos. Y es lo que vamos a ver en el Evangelio. Sobre eso vamos a meditar, mis hermanos, para que ustedes y yo nunca vayamos a caer en ese error. Es que no entiendo a Dios. O hay algo que no me gusta de cómo Dios hace las cosas, o como en la iglesia hacen las cosas, que es representación de Dios, de que queremos servir a Dios. No me gusta o no lo entiendo, por lo tanto me retiro. Gente que ya había sido sanada, bendecida, que Jesús les había dado de comer una semana antes, unos días antes, les dio la multiplicación de los panes. Gente que había visto los milagros de Cristo y su predicación, dijeron: me retiro, porque esto de ahora no lo entiendo. ¿Cuánta gente puede haber así? Y hay así. Yo he visto a gente en nuestra iglesia así, que algo no les gusta o no lo entienden, después de haber recibido un montón de bendiciones, sanaciones,
y a veces hasta milagros para su familia. Y ellos, un día algo no va de acuerdo a su pensamiento, a su forma de creer o de pensar, y dicen, me retiro. ¿Quién se hace el daño? Ellos solos. Ellos solos. Vamos a escuchar con atención primero el caso de Josué y después qué le pasó a Jesús en el capítulo 6 de San Juan. Abran sus Biblias en Josué primero. La lectura está tomada del libro de Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 2 y después nos vamos del 15 al 18. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, jefes, jueces y secretarios. Juntos se presentaron delante de Dios. Dirigiéndose al pueblo, Josué les dijo: Yahvé, Dios de Israel, les manda decir: más allá del río Eufrates vivían sus antepasados, Taré, padre de Abraham y Nahor, sirviendo a otros dioses. Que si no quieren servir a Yahvé, digan hoy mismo a quiénes servirán, si a los dioses que sus padres sirvieron en Mesopotamia, o a los dioses que los amorreos que ocupaban el país en que ahora viven ustedes. Por mi parte, yo y los míos serviremos a Yahvé. El pueblo respondió: no quiera Dios que abandonemos a Yahvé para servir a otros dioses, pues Él nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, e hizo esos grandes milagros que hemos visto. Él nos protegió durante todo el camino y en todos los países por donde pasamos. Desalojó ante nosotros a todas las naciones y en especial a los amorreos que vivían en este país. Por eso, nosotros también serviremos a Yahvé. Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para recitar el Salmo responsorial todos decimos: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgullosa del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. ¿Todos? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libera de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Para escuchar el Santo Evangelio, de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hizo prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya.
hermanos, que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 6, versículos 55 y después del 60 al 69. ¿Es suficiente volumen de micrófono para ustedes o lo oigo yo bajo? Bueno. Un poquito bajo. A ver, un poquito nada más. Muy poquito. Ah, se oye mejor. ¿Ahora sí se oye mejor? Sí. Muy bien, gracias. Perfecto. Vamos a comenzar, como les dije, el capítulo 6, el versículo 55, y después brincamos del 60 al 69. En aquel tiempo le dijo Jesús a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro. ¿Quién va a querer escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó Jesús: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Muy bien. Cuando yo estaba en el seminario estudiando las clases de teología, había materias que me hacían ver cosas que yo no sabía de Dios. Estudiábamos la Biblia y nos enseñaba la interpretación correcta, qué significaban las palabras, a qué se refería Jesús, a qué se refería Dios, etc. Y había cosas que yo no entendía. Incluso había cosas que me chocaban. Para mí fue un shock cuando me explican en la clase de Biblia avanzada, teología bíblica avanzada, que el pasaje de Adán y Eva no era un pasaje literal, sino un pasaje parabólico. El mensaje que se nos da allí, lo que Dios nos está transmitiendo a través de Moisés en ese pasaje, no era cómo Dios creó al mundo ni cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Esa no es la intención de Dios. Era hacernos entender que Él nos creó y que el hombre falló y que hemos pecado. Y lo que Adán y Eva hicieron lo seguimos haciendo nosotros, que es ser rebeldes contra Dios. Para mí fue un shock. Y luego, pero después cuando ya entendí, dije: oh, ahora sí tiene todo sentido. Entonces ahora entiendo por qué eso de que el mundo fue creado hace 6,000 años no es algo literal. Y por eso muchos hermanitos en algunas iglesias protestantes se confunden y sus hijos ya no quieren seguirlos, porque los hijos van a la high school y les enseñan que los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. 65 millones de años. Y luego su pastor en su templo les dice que no es cierto, que el mundo fue creado hace apenas 6,000 años. Y acá los científicos están hablando de millones y millones de años. Ese tipo de confusiones vienen por no saber de Biblia, por no saber entender lo que Dios nos dice. Y les dije al principio, es que no podemos entender a Dios completamente. Hay que estudiarlo lo más que se pueda, la palabra de Dios de la mejor manera que se pueda, pero 100% nunca vamos a entender a Dios. Él es infinito.
Y cuando yo estaba en el seminario y me daban estas clases que de repente me causaban shock, y luego otras y otras, yo me iba al Santísimo en la noche, cuando mis compañeros ya se habían acostado. Esperaba que ellos se acostaran, para que nadie me interrumpiera. Estaba a oscuras el santuario. Estaba nada más la lamparita del Santísimo prendida, así roja. Una lamparita junto al sagrario, la lámpara del Santísimo prendido. Y yo me iba a las bancas de mero delante. Y allí en silencio, a oscuras, semioscuras, porque nomás lo que esa lamparita iluminaba. A veces allá afuera en el pasillo había una luz encendida y daba un poquito de luz, pero casi todo estaba oscuro. Y allí yo le decía a Dios, Señor, hay cosas que no puedo entender. Hay cosas que estoy aprendiendo de ti que todavía no me caben. No entiendo. Pero te voy a decir una cosa, y se lo dije varias veces a Dios. Aunque no te entienda, yo no te voy a dejar por nada del mundo. Aunque no te entienda, te voy a seguir. Y entonces le decía yo las palabras de Pedro que escuchamos hoy. Cuando Jesús les dice a los apóstoles, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también que no me entienden también me van a dejar? Y ellos respondieron, Pedro respondió, Señor, ¿y a quién iremos? ¿Quién hay mejor que tú? Solo tú tienes palabras de vida eterna, aunque no las entendamos a veces. A su tiempo las entenderemos. A su tiempo Dios nos las revelará. Pero ¿quién más tiene palabras como tú? Josué les dijo a los otros, ustedes no entienden a Dios, se quieren ir por otro lado, váyanse. Pero mi familia y yo seguiremos al Señor. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En otra ocasión estábamos estudiando en teología sobre el problema del mal en el mundo, porque Dios permite el mal, la injusticia, las guerras, las violencias, tanta cosa horrible en el mundo. Ya les he dado la clase sobre eso, lo he explicado. Incluso ahí en YouTube tiene una clasecita donde les explico un poco sobre eso, por qué Dios permite el mal en el mundo y qué saca Dios de provecho de él. Véanlo en el curso, está en nuestro canal de Misioneros del Amor de Dios en YouTube, se llama Preguntas y Respuestas sobre Dios, Biblia y Religión, así se llama el curso. Búsquenlo ahí en nuestro canal. Pero cuando estaba yo estudiando eso en el seminario, el problema del mal en el mundo, también, de repente yo no entendía. No me cabía en mi cabecita cómo Dios pensaba. Y por qué Dios pensaba así o permitía así. Y en la noche me iba al Santísimo. Y allí a oscuras, ante la lamparita nada más, y el sagrario que se veía, le decía, Señor, no entiendo, pero yo no te voy a dejar. Un día tú me explicarás cuando tú quieras. Pero yo, aunque no te entienda, no te voy a dejar. Y otra vez le repetía las palabras de Pedro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? A nadie más puedo ir, aparte de ti. Y con esa idea, mis hermanos, después a su debido tiempo, porque las clases seguían, no terminaban allí, fueron 12 años de estudio. Las clases seguían. A su debido tiempo podía entender muchas cosas que antes no entendía. Y ahora por eso las puedo explicar. Pero estudiemos lo que estudiemos, sepamos lo que sepamos, nunca conoceremos todo de Dios. Y les decía al principio también, hay gente rebelde, orgullosa, que si no entiende a Dios, lo deja, lo abandona. Hace unos años teníamos aquí en el coro precisamente teníamos una persona que tristemente había sido influenciada, ella y su esposo habían sido influenciados por un pastor protestante, donde ellos iban antes. Y les había enseñado que todo en la Biblia, especialmente el pasaje de Génesis, era algo literal. Que efectivamente Dios había tenido nomás a Adán y Eva, había creado a Adán y Eva, ellos habían tenido hijos, y entre los hijos se habían casado y habían tenido hijos, porque era lo único que Dios había hecho. Eso le explicaba el pastor. Lo cual no es así. Porque ese pastor nunca ha estudiado Biblia. Es una persona que se la memoriza, pero no sabe de Biblia. No sabe interpretarla. Entonces yo les expliqué. Les dije, miren, hay géneros literarios en la Biblia.
No todo lo que Dios nos narra en la Biblia tiene que ser histórico. Él usa mucho las parábolas para que entendamos una enseñanza más profunda. Jesús, ponte a escuchar la parábola del hijo pródigo, la dracma perdida, la perla encontrada, el tesoro escondido, el sembrador y la semilla. Jesús usa mucho las parábolas y el Antiguo Testamento también para que entendamos cosas que son muy profundas. Es un cuento que nos cuenta para que entiendas algo más profundo. Y cuando les dije yo eso, dijeron, nah, usted no sabe, padre. El que sabe es mi pastor, que nunca fue a la escuela, que nomás se compró una Biblia y se la memorizó. Él sabe más. Y se fueron la esposa y el esposo, porque su pastor sabía más de su iglesita por allá. Eso de que dejen a Jesús, a su iglesia, porque quieren hacer su voluntad o creer a su manera, no es nada nuevo. Vean lo que pasó en tiempos de Jesús. Fíjense cómo dice lo que acabamos de leer. Les habla Jesús lo que le está diciendo, y dice así, déjame ver en qué versículo está. Aquí no están marcados los versículos, pero les voy a decir el pasaje que dice. Abran su Biblia si quieren. La gente empezó a criticarlo, y dijeron, sus discípulos empezaron a criticarlo, No nomás los 12, está hablando, tenía más discípulos Jesús. ¿Se acuerdan que una vez mandó a 72 a predicar? Mandó a 72 de 12 en 2 a predicar, y a sanar, y a hacer milagros de parte de él, Sus discípulos empezaron a criticar a Jesús. Y no les gustó lo que Jesús estaba diciendo, el que coma mi carne. Y a pesar de que Jesús les dijo, es un lenguaje espiritual, señores. Ahí lo dice, la carne no cuenta, lo que vale es el espíritu. Es un lenguaje espiritual. Dijeron, no entendemos, dijeron ellos. Y lo dejaron. Y Jesús les dice todavía, si esto les asusta, ¿qué será cuando me vean a mí subir y bajar al cielo? Lo que les dije es algo espiritual. Y entonces, a partir de entonces, dice el versículo, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Pero si habían visto sus milagros, habían escuchado su predicación, habían comido de la multiplicación de los panes y los peces, lo habían visto caminar sobre el agua, levantaba muertos. Pero un día dijo algo que no me cuadra y lo dejo y lo abandono. Sigue pasando lo mismo. Esa pareja, ese matrimonio de la que les hablé hace rato, me tocó a mí salvarle su matrimonio. De parte de Dios, no fui yo, es Dios que me usó. En un momento crítico de su vida, bendito sea Dios, me utilizó y se sanó y se rehizo el matrimonio. Me tocó a mí guiarlos en su caminar y muchas cosas. Ver cómo su vida cambiaba para mejor. Pero un día, enseñándoles algo más avanzado de Biblia, no les gustó, no les cuadró a ellos. Y igual que estos discípulos de Jesús, lo dejaron a Cristo. Mis hermanos, esos discípulos que dejaron a Jesús, lo vieron morir en la cruz porque todo el mundo lo vio, pero no lo vieron resucitar. A ellos no se les apareció. No recibieron el don de la fe. Perdieron su fe. Perdieron su relación con Dios. No fueron parte de la iglesia de Cristo cuando comenzó con los apóstoles. No estuvieron en Pentecostés. No oyeron las predicaciones ni vieron los milagros de los apóstoles porque ellos antes con Jesús perdieron la fe. La fe, mis hermanos, ya les he dicho 1000 veces, no es creer. Es mucho más que eso. Es tener una relación con Dios y confiar en Dios. Eso es la fe. Perdieron la fe. La fe es un regalo de Dios. No todo el mundo la tiene. Esa es una de las razones por la que tú invitas a mucha gente a venir a la iglesia y te dicen no. ¿Sabes por qué te dicen que no? Porque no tienen fe. Pero precisamente eso los estamos invitando a que vengan para que Dios les dé la fe. Dicen no. Pero hay otros que yo no sé si están peores, que ya recibieron la fe, como los que estoy mencionando, la dejaron enfriar y Dios se las quitó. La fe es un regalo muy precioso, mis hermanos, que te hace estar unido a Dios todos los días. Te hace vivir
unido a Dios. Te hace ser una luz para otra gente y especialmente para tu familia. Te mueve el corazón y te motiva para hacer las cosas de Dios, las cosas buenas, y para evitar las cosas malas. La fe, esa relación con Dios, es tener al Espíritu Santo dentro de ti. Y la fe se puede perder. Si no la cuidas, si rechazas a Dios, si dejas de buscar a Dios, dejas de venir a la iglesia, la fe se puede perder. Alguien preguntará, ¿y alguien que perdió la fe la puede recuperar otra vez? En teoría sí, pero es muy difícil. Es muy difícil porque una persona que una vez perdió la fe, el diablo no lo deja que la vuelva a tener. El diablo ya conoce el punto débil de esta persona y le va a hacer la lucha por ese punto débil para que no vuelva a tener la fe. Muchas veces es el orgullo, otras veces es la vergüenza. Por vergüenza no vuelven a la iglesia. Otros por orgullo no vuelven a la iglesia. Perdieron la fe. El regalo más precioso que Dios nos puede dar. Jesús hablaba del reino de los cielos, era estar en comunión con Dios, descubrir ese reino. Solamente los que tienen fe lo descubren. Es como un tesoro escondido, decía Jesús. Es como una semilla de mostaza. El que tiene fe puede mover hasta montañas. Claro, lo dice en forma simbólica Jesús. Se puede hacer cosas grandísimas de parte de Dios cuando tienes fe. Y hay gente que ha perdido la fe. Bueno, aquí vimos en el Evangelio de hoy a personas que abandonaron a Cristo mismo porque no les gustó lo que Él les enseñaba. Cuando no entiendas algo de Dios, pregunta a tus líderes en la iglesia, para eso estamos, para explicarte. Y si hay algo que en el momento no lo puedas entender por cualquier razón o motivo, dile como le decía yo a Dios en el seminario y como le dijo Pedro a Jesús: Señor, no entiendo, pero ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Me quedo contigo, Señor, aunque haya cosas que no entienda.